Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del taller de propiedad intelectual en Internet que brindamos en la plataforma YouTube. En el episodio de hoy, en el taller de hoy, vamos a estar hablando de lo que es la observancia. Vamos a hablar de su definición, los tipos que existen y de las distintas aplicaciones que han tenido en distintos tipos de legislaciones. Cabe destacar que la mayoría de toda la complejidad jurídica existente con respecto a propiedad intelectual se resuelve o se pretende resolver a través de normas de observancia, es decir, seguramente en los demás episodios ya hemos visto cuestiones relativas a la observancia al margen de que no las mencionábamos con ese nombre. Pero bueno, sin más preámbulos o introducciones, pasemos bien a definirlo y a empezar a navegar dentro de este mundo de lo que es la observancia dentro de los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, ¿qué es la observancia? La observancia siempre va a ser la manera que uno tiene de proteger un derecho. Son las medidas que va a tomar el Estado para asegurarse la protección del mismo. Particularmente, siguiendo esa línea de pensamiento, podemos decir que la observancia de los derechos de propiedad intelectual será, como dice acá arriba, una serie de procedimientos civiles, administrativos, penales, que tienen como finalidad proteger los derechos de propiedad intelectual. Básicamente, ¿qué significa esto? Toda normativa relativa a la protección de estos derechos va a estar incluida en esta definición. Por ejemplo, en el derecho argentino, que es el que tenemos más cercano a nosotros, podemos decir que todos los delitos que figuran en el Código Penal relativo, por ejemplo, a eh, plagio, por poner un ejemplo, van a ser un procedimiento penal que tiene como finalidad proteger los derechos de propiedad intelectual. En el ámbito de lo civil, un cese de uso marcario, un cese de uso de nombre de dominio, o inclusive una indemnización por un plagio existente, por un uso indebido de un derecho de autor, también va a ser un procedimiento civil. Y asimismo, todos los procedimientos de registro, los periodos de oposición y las conflictividades que surjan relacionadas a ellos serán procedimientos administrativos. De este tipo hay un montón más, pero estos son ejemplos para que ustedes entiendan de qué hablamos cuando hablamos de un procedimiento civil, de un administrativo, de un penal, en relación a estos derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo? ¿Cómo se regula este derecho de observancia? Al margen de que cada norma en particular va a tener sus normas, sus procesos relativos a la observancia, que eso no lo vamos a mencionar en este taller, podemos decir que existen tres fuentes normativas, en realidad cuatro, hay una que no está acá, pero la voy a mencionar igual, que protegen o que, mejor dicho, establecen los principios de la observancia. Una de ellas es el WST, en el artículo 11 y 12, al margen de que cronológicamente no es correcto, ya que el WST habla más que nada de un ámbito solo de la propiedad de la observancia, que es la existencia de las medidas tecnológicas y de la correcta identificación de los titulares de derecho y de los sistemas de gestión, pero son artículos relativos a principios básicos sobre observancia. Asimismo, particularmente en los convenios de la ADPIC, de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, de los artículos 41 en adelante, son del 41 al 50, si no me equivoco exactamente, establecen principios básicos de observancia, qué se llama observancia, qué principios tienen que tener, ya lo repetí, pero lo vuelvo a decir. Además establece modos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en la Directiva 29 del 2001 establece también, en su artículo 6 al 8, establece elementos similares del WST. Define lo que es una medida tecnológica, define lo que establece como los principios que tienen que llevarse para que esta medida pueda o no ser eludida, etc. Además, hay dos normativas más relativas a la observancia. Dentro del WST también queda la declaración concertada del artículo 8. Esta declaración habla básicamente de que no existirá una comunicación al público en los actos que cometan, que ocurran dentro de los proveedores de conectividad o cosas así. Esto lo que hace, establece una protección, un principio de neutralidad tecnológica, por decirlo así, contra determinados proveedores que, sin la existencia de esta normativa, podrían ser susceptibles de ser considerados legítimos pasivos en un supuesto de una responsabilidad por una infracción al derecho de autor.
Además, tenemos la directiva 31 del 2000, si no me equivoco el número, 31 del 2000, la cual establece en su articulado también principios de neutralidad tecnológica, tales como los que ya mencioné dentro del artículo, la declaración concentrada del artículo 8. Establece qué personas estarán salvaguardadas de la solidaridad típica existente en las cadenas de intermediarios entre el titular y el infractor. Pero esta normativa internacional principal, al margen de, como digo, también existe, se me olvidé mencionarlo, perdón, en Estados Unidos, la DCMA, la Digital Millennium Copyright Act, que establece algo parecido con respecto a la neutralidad tecnológica, a lo cual ellos llaman puerto seguro. Todo esto son las normativas que nosotros vamos a ver en la jurisprudencia que se va a ver en este taller, y además que vamos a ver en las definiciones que se verán posteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las medidas de observancia que deben tomar los estados? La primera es la territorialidad. ¿Esto qué significa? Que al margen de la existencia de tratados macro, quien va a determinar las medidas de observancia va a ser cada estado. ¿Por qué? Porque este tipo de tratados no pueden invadir la soberanía legislativa de un estado. Quienes tienen la decisión de qué tipo de medida deben tomar y cómo la van a ejecutar va a ser cada uno de los estados. ¿Tienen que tomar medidas de observancia? Sí, tienen que adoptarlas. Pero, ¿cómo van a hacerlos? Mientras que se mantengan con los principios determinados en esos tratados, van a ser válidas. Los principios principales son 4. Uno es la eficacia. Las medidas tienen que ser útiles para el fin que se persigue, es decir, para proteger los derechos de autor. Los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual en general. Además de ser justo, como cualquier disposición legal. Tienen que ser equitativo entre las partes, además tienen que ser susceptibles de una revisión judicial. Estos últimos 3 principios son principios que se establecen en todos los derechos existentes, pero también son mencionados particularmente en los tratados que mencionamos anteriormente. Acá vamos al artículo 41 del Tratado de la OMC, que es lo que ya mencionamos. Acá establece qué será una medida de observancia y habla de los principios que ya mencionamos. Por ejemplo, el artículo 41 dice que los miembros asegurarán que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia. También dice que estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comité legítimo, bla, bla, bla. Todo esto habla del principio de territorialidad. ¿Quién son los que deben generar las medidas de observancia? Cada estado en particular. Luego también dice que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. Acá menciona esto que yo dije anteriormente de estos dos principios, el principio de justicia y el principio de equidad. Estos principios surgen de esta parte del artículo. Y además hablan la última parte del artículo sobre la necesidad o la obligatoriedad de que haya una revisión judicial, que no puede ser un único juez quien decida si se aplica o no esta normativa. Que esto pasa igual en la mayoría de los derechos. Siempre se habla en todos los tipos de derechos lo que en penal, por ejemplo, se llama derecho del principio de derecho de la doble instancia. La decisión sobre la libertad de una persona no puede estar en manos, la libertad o la penalidad de un acto, no puede estar en manos de un solo juez, sino que tiene que tener la posibilidad de pasar distintas etapas judiciales para poder llegar a un resultado justo. Este principio, que se ve en muchos tipos de derechos, se aplica también en los derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar estas medidas de observancia para poder identificarlas fácilmente, ya sea en la legislación como en la jurisprudencia, o en casos que uno quiera tramitar como letrado? Porque decidiendo en qué categoría ingresan la medida de observancia a adoptar, vamos a poder determinar la legislación que se va a aplicar. Porque toda vez que no existe una clasificación real, la doctrina o los docentes o quien sea, formulamos esta clasificación. Lo que nosotros decimos es que existe un tipo de infracciones o una forma de encarar una infracción en la cual la parte actora, es decir, quien se sintió afectado por la presunta infracción, demanda a quien efectivamente cometió la infracción, denuncia a quien efectivamente cometió la infracción. En los supuestos, estamos hablando de supuestos de infracciones propiamente dichas o puras y simples.
¿Esto qué significa? Perdón. Significa que se va a demandar a quien efectivamente causó el perjuicio. En cambio, hay supuestos en los cuales hay una multiplicidad de infractores o hay una o es imposible conocimiento de quién es el infractor, o incluso también hay supuestos en los cuales, además del infractor, existen ISPs, es decir, intermediarios, que facilitaron la comisión del delito o de la infracción, dependiendo del fuero en el que estemos. Entonces, en los supuestos, lo que vamos a estar encarando es un supuesto de infracción en la cual se va a buscar la responsabilidad civil o penal de los ISP, es decir, de los intermediarios de servicios de Internet o también, como se ha ampliado hoy día, motores de búsqueda o intermediarios de contenido. Esos intermediarios pueden, como ya anticipé, pueden ser tres tipos. Hay dos sujetos claros que son intermediarios. Uno son los intermediarios de conectividad, que son los proveedores que proveen Internet, a la redundancia. Y por otro lado tenemos los intermediarios de contenido. Los intermediarios de contenido serán aquellos que forman parte de la cadena, pero además proveen contenido, por ejemplo, una red social. En el medio hay una zona gris, que son simples facilitadores, pero que también tienen incidencia y cobran publicidad y obtienen regalías por los contenidos en sí, que vendrían a ser los motores de búsqueda. Estos tres supuestos están protegidos algunos por alguna normativa que los excluye la responsabilidad y otros que no. Particularmente, a modo de avance, al margen de eso lo dijimos, los proveedores de conectividad en la mayoría de las legislaciones del mundo están protegidos por algo que se llama principio de neutralidad tecnológica o Safe Harbor en el supuesto de la Digital Millennium Copyright Act. Es decir, los que cablean o los que proveen Internet no van a tener responsabilidad por el contenido que se transmita en la red. Esto está protegido, como dije, por la Digital Millennium Copyright Act, en la parte en la cual habla de Safe Harbor, o por ejemplo por la declaración contractual del artículo 8 del WST, y también por parte del articulado de la Directiva 31 del 2000 sobre comercio electrónico. En el supuesto se habla de estos principios que son contrarios al principio básico de solidaridad, en el cual se dice que todos los intermediarios de la cadena de comunicación, por decirlo así, o de transmisión, tienen una responsabilidad. Algo similar con lo que pasa, por ejemplo, con derecho de consumidor. Ahora bien, existe una tercera categoría de infracciones, que son aquellas en las cuales lo que uno pretende atacar no es necesariamente la comisión de la infracción en sí, sino que uno pretende atacar la elusión de una medida tecnológica puesta por el titular para proteger al contenido de las infracciones. Esto como sea un ejemplo. Supongamos que yo pongo una medida tecnológica en el cual digo que este contenido, porque hay un contrato de distribución que así lo establece, solamente podrá ser visto por personas que vivan en Europa. Una persona que no vive en Europa, cuando quiere ingresar con su IP local, por ejemplo Estados Unidos, Argentina, Chile o el país que sea, no va a poder ingresar a ver este contenido. Supongamos que y hay una medida tecnológica para impedir que eso ocurra. Supongamos que yo utilizo una VPN y con esa manera modifico la ubicación de mi IP. De esa manera, yo voy a poder acceder a un contenido que no estaba previsto para que yo lo vea. ¿A mí se me va a castigar por haber accedido a ese contenido? No, a mí lo que se me puede castigar es por haber creado de alguna manera alguna estrategia para poder eludir la medida tecnológica impuesta por el titular. De esto es de lo que nosotros hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de elusión de medidas tecnológicas. El análisis de estos tres supuestos, infracciones puras y simples, responsabilidad de CSP o ilusión de medidas tecnológicas, es importante saberlo porque de esa manera se va a saber contra quién ir y bajo qué normativa hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es la jurisprudencia de las infracciones puras y simples? ¿Sí? Ya se han visto un montón de casos, pero vamos a seguir viéndolos, en los cuales la mayoría de los leading cases en relación a cualquier infracción de cualquiera de los derechos de autor que se han visto, o de los derechos de propiedad industrial, como los casos de derecho marcario, o los casos de concesión de patentes, son todos supuestos de infracciones cometidas por un sujeto de derechos y que fueron denunciadas por el titular del derecho de autor o el derecho de propiedad industrial. Estos casos van a ser aquellos en los cuales vamos a estar hablando de infracciones puras y simples. ¿Sí? Por ejemplo, el caso Beers contra Portal es un caso argentino en el cual es un simple plagio.
O internacionalmente, por ejemplo, el caso Bridgman Art Library contra Corel es un supuesto en el cual una galería de arte denuncia a una plataforma que ponía sus imágenes, ¿sí? Las imágenes de su galería al público, ¿sí? En el supuesto estaba denunciando por infracción al derecho de autor y es un supuesto de observancia en el cual el titular del derecho denuncia al presunto infractor. Luego también tenemos jurisprudencia de propiedad industrial, ya hemos visto un par cuando el episodio anterior de marcas, o el de patentes, que podrían ser, por ejemplo, la jurisprudencia de Interflora, o de Veraz contra Open Discovery, o de DDR Holding contra Hotels.com, son supuestos en los cuales una plataforma o un sujeto de derechos que en teoría tenía bajo titularidad determinado derecho de propiedad intelectual, demanda a otra persona que no lo tenía y que en teoría estaba haciendo uso ilegítimo del derecho protegido. Estos supuestos son los más fáciles de identificar, toda vez que es muy fácil identificar el sujeto de derecho. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos supuestos en los cuales no llega a ser un facilitador que no tenga más que una simple responsabilidad por negligencia y que tampoco es un sujeto que sea el único que cometió infracción? Esos supuestos se dan mucho en el derecho estadounidense. Son aquellos en los cuales se tienen que distinguir los tipos de responsabilidad que existen en el derecho civil. Una de ellas se llama secondary liability, que básicamente es una responsabilidad secundaria que va de la mano de cuando no hubo un conocimiento o una participación necesaria para que se cometiera la infracción. En esos supuestos es más normal que no se sancione a el demandado por la infracción. Después tenemos supuestos que son de un tipo de responsabilidad en los cuales se supone que la parte fue un partícipe necesario en la infracción. ¿Esto qué significa? Si alguno de ustedes ha visto derecho penal, sabrá que cuando uno habla de partícipe necesario, hay más gente que puede no tener una pena menor, en términos de legitimación pasiva se los vincula a un autor o un coautor. Hay más gente que, como siempre decimos, la pena puede ser menor, como forma parte de la autoría del hecho, ¿sí? En el caso de Napster, por ejemplo, Napster era una plataforma que permitía que dos personas, ¿sí? Por ejemplo, jugamos sujeto A y sujeto B, intercambiaran contenido protegido por dicho autor. Se suponía que en ese intercambio, cuando A se desprendía de su contenido, el contenido pasaba a B y viceversa. No existía una duplicación de contenidos. Pero ¿qué ocurría? Además de que la plataforma facilitaba la violación del derecho de propiedad intelectual, también generaba técnicamente algo que es una copia efímera. ¿Esto qué significaba? Que mientras que transmitía el contenido del sujeto A la computadora del sujeto B y viceversa, ese contenido se alojaba durante un tiempo en los servidores de Napster. En ese momento Napster estaba incurriendo en una violación a los derechos de reproducción, un tipo de derecho de autor que todavía no lo vimos en estos talleres, pero que lo vamos a ver posteriormente. En este supuesto, entonces, estamos hablando de que Napster no solamente facilitó por su plataforma la transmisión de contenido protegido por autor, sino que también cometió la misma infracción al generar esta copia efímera. Entonces, por este motivo se determinó que Napster no era simplemente un intermediario que entraría bajo el grado de responsabilidad de la secondary liability, sino que formaba parte del otro tipo de responsabilidad en el cual era asimilable a un partícipe necesario para que ocurriera la comisión de la infracción. Ahora bien, ¿qué es un ISP? ¿Sí? Estamos hablando de la segunda categoría, que es la de responsabilidad de los ISP. Un ISP, como ya dijimos, viene de las siglas Internet Service Provider, que básicamente, tal como indican las siglas que mencioné, será considerado en principio a los ISP como los proveedores de servicio de Internet, es decir, los proveedores de conectividad. ¿Qué ocurrió? A lo largo del tiempo este concepto se fue ampliando y fue incluyendo otros intermediarios que formaban parte de la cadena de transmisión del contenido, que no eran necesariamente los que se ocupaban del cableado o del suministro del servicio de Internet, sino que eran, como ya dijimos, por ejemplo, proveedores de contenido o meros o facilitadores del contenido, como puede ser una red, un motor de búsqueda, perdón.
Es decir, estos también a partir de que los fue incluyendo son considerados ISP y pueden formar parte de esta cadena de responsabilidad. Ahora bien, acá hay un ejemplo de lo que es la cadena de puesta a disposición del contenido. Tenemos el titular del derecho, tenemos los distribuidores, tenemos motores de búsqueda y tenemos consumidor del contenido. El titular del derecho va a ser quien ostente la titularidad del derecho de autor. El distribuidor generalmente forma parte de un contrato, ¿sí? Cuando es legalmente, pero además, cuando hay un hecho legítimo, el distribuidor va a ser aquel que tome ese contenido ilegalmente y lo distribuye a una página web para que cualquiera pueda acceder ilegalmente. Nuestro motor de búsqueda, ¿qué va a hacer el motor de búsqueda? Va a permitir que el contenido del distribuidor sea accesible, sea facilitado, ¿sí? Eh, sea facilitado a la persona. También dentro de esta categoría podemos tener las redes sociales, que se los llaman proveedores de contenido, que también van a permitir que el contenido susceptible que es conseguido, es transmitido legítimamente, llegue a manos de los consumidores. Y además, podemos tener, cuando hablamos de transmisión legítima, cualquier plataforma de videos por streaming también entrarían dentro de esta categoría que se la suele denominar usuarios. Y en último punto está el consumidor. En el medio de toda esta cadena van a estar los que llaman proveedores de Internet, que son los que eran los ISP primigenios. Estos ISP, los proveedores de Internet, están protegidos en la legislación estadounidense por lo que se llama el Safe Harbor, que es el puerto seguro de la Digital Millennium Copyright Act. También están protegidos, como ya dije anteriormente, por la declaración continental del artículo 8 de la WST. También están protegidos por los artículos 14 y 15, si no me equivoco, de la Directiva 31 del 2000 sobre comercio electrónico, y determinan que existe un principio de neutralidad tecnológica que, al margen de que sí se los considere intermediarios y que forman parte de esta cadena de transmisión, no tendrán una responsabilidad ni civil ni penal porque no forman parte de la elección o de la facilitación del contenido. En cambio, los demás proveedores entran dentro de lo que se llama responsabilidad solidaria y se tendrá que probarse si tuvieron o no una responsabilidad indirecta y subjetiva en la comisión de la infracción. Ahora bien, dentro de esta responsabilidad ISP, ¿qué jurisprudencia vamos a encontrar? Dentro del papel industrial podemos encontrar un caso de derecho marcario que se llama Louis Vuitton contra Google. En este caso, a diferencia de los otros casos que hemos visto en el taller anterior, Louis Vuitton no denunció a quienes compartían, utilizaban una AdWord para acceder a un contenido, para promocionar un contenido de manera ilegítima, que en este caso era para falsificaciones, sino que denunció a Google por facilitar dicho contenido, por ser quien proveía las AdWords. En este caso, Google se convirtió en un responsable por la facilitación de las AdWords para comentar la infracción. Ergo, se convirtió en un ICP. Sí, en un ICP con responsabilidad civil y penal, en este caso civil, porque en la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, a margen de que se permite un juicio penal, la realidad es que lo consideran innecesario y siempre van por la indemnización o el resarcimiento económico. Luego, en los supuestos de derecho de autor, vamos a tener, que acá lo que yo decía, que podían entrar como un ISP, pero en realidad no lo son. Yo los puse acá porque podían entrar en ambos lados, que es ese mundo gris, ese área gris en la cual se podría decir que Napster es un ISP o no es un ISP. ¿Es un responsable directo o es simplemente un intermediario que facilitó la comunicación? La jurisprudencia los pone en un punto intermedio y por eso pueden estar en este rango como pueden estar en la jurisprudencia anterior. Luego, en cambio, sí, los otros tres casos, Viacom con YouTube, Saban contra Scarlett y Saban contra Netflix, sí son específicamente supuestos en los cuales se habla de un ISP con o sin responsabilidad, dependiendo de lo que determine la justicia. En el caso de Viacom con YouTube, se determinó que YouTube formaba parte, estaba incluido dentro del Safe Harbor de la Digital Copyright Act, por supuestos de hecho de pruebas que surgieron del mismo caso. En el caso de Saban contra Scarlett, Scarlett era un proveedor de Internet, ergo estaba protegido por la neutralidad tecnológica de la Unión Europea. En cambio, Netlock, al margen de que no estaría protegido porque sí es un proveedor de contenido, extrañamente tuvo su caso resuelto
bajo los mismos principios de Saban con Scarlett, hecho que fue muy criticado. Ahora bien, ¿qué ocurre con los casos en los cuales el ISP tiene una responsabilidad, pero la misma no es por un derecho de propiedad intelectual? Como ya dijimos al principio, la observancia no es una materia que está solamente dedicada a los derechos de propiedad intelectual, sino está dedicada a la protección de cualquier derecho. Por lo tanto, derechos como por ejemplo derecho de imagen, derecho de honor u otro tipo de derechos también van a estar amparados por normativa de observancia. Basándose en eso, los casos que acá mencionamos, Belén Rodríguez, Mayorana, Silvia Luna, María Massa, Lisa Carrió, todas celebridades o personas de la política o farándula de nuestro país han sufrido, ¿sí? Ha sufrido un perjuicio por el uso ilegítimo de su imagen para promocionar materias que ya decían que afectaban su derecho de imagen o el honor de su persona. En esos supuestos entonces también se demandó a Google y Yahoo y se los concedió un ICP y se utilizó los mismos sistemas legislativos y de jurisprudencia que se utilizaría en un caso en el cual estaríamos hablando de la violación de un derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, la tercera categoría dentro de lo que vimos hasta ahora vendría a ser las medidas tecnológicas. Las medidas tecnológicas van a ser todos aquellos procesos técnicos que tengan por fin la protección de un derecho de autor. Estas medidas tienen que, en principio, tienen que ser puestas por el titular del derecho, al margen de que hay algunos ISP que tienen la obligación o no de ponerlas, pero algunos lo hacen. Por ejemplo, YouTube tiene es un ISP que tiene sus medidas tecnológicas para que no se suba material protegido. Facebook, cuando vos querés subir un video que tiene canciones protegidas por derecho de autor, también tiene medidas tecnológicas. Al margen de, como digo, que las medidas tecnológicas deberían ser puestas por el titular. Al margen de ese tipo de medidas tecnológicas, también hay otro tipo, las DRM, que tienen por fin la correcta identificación del titular o de la sociedad de gestión que ejerce los derechos de explotación secundaria. ¿Qué tiene que ver esto? Que cuando uno quiere acceder legalmente a un contenido, tiene que saber a dónde buscarlo. Y para eso, el material protegido por su autor tiene que efectivamente redirigir a la persona que quiera hacer uso autorizado de ese contenido para que la autorización se la dé quien corresponda. Esas son las medidas tecnológicas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se eluden dichas medidas? Bueno, existe una sanción penal una sanción que tiene que ver con la elusión de las medidas tecnológicas, ya sea de las medidas que tienen que por fin proteger el contenido o de aquellas que tienen por fin la correcta identificación. En ambos supuestos se va a estar hablando de que lo que se va a sancionar y a quien se va a perseguir es a quien elude. Al margen de que muchas veces puede ocurrir que quien elude la medida tecnológica sea la misma persona que infringió el derecho. Pero no se va a ir por la infracción, sino que se va a ir por la ilusión. ¿Sí? Eso es lo que se establece en el artículo, en el WST y en la mayoría de los tratados relativos al tema. Ahora bien, como dijimos antes, el WST, el artículo 11, establece lo que dijimos recién. Las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas. Cuando hablamos de partes contratantes, estamos hablando de los estados que tienen que generar normativa que tenga por fin tipificar como delito o tenerlo dentro de su sistema civil o lo que sea, las acciones de eludir las medidas tecnológicas. Como dijimos antes, medidas tecnológicas puede ser un Golden ID, un sistema de encriptación de contenido, un acceso. Cuando uno pone una clave para ingresar a Netflix fue una medida tecnológica en la cual se aseguraba que solamente podía ingresar aquellas personas que están suscritos al sistema. Si no estás suscrito a Netflix, no deberías poder ingresar. En cambio, si vos generas algún tipo de tecnología para ingresar sin clave y de manera gratuita, estás eludiendo la medida tecnológica. Sí. Siguiendo con esto, como dijimos antes, entonces la diferencia de la conflictividad viene de la vez que viene de la mano de que lo que vamos a castigar o a perseguir es la ilusión y no la infracción en sí. Un supuesto de un caso de medida tecnológica eludida es el supuesto de Nintendo con PC Box. Básicamente en este caso, Nintendo, proveedor de consolas de videojuegos, PC Box, que además de tener equipo de audio bajo su titularidad, también se ocupaba de vender en Italia las consolas de Nintendo. Modificó estas consolas para permitir para permitir que
se pudiera emitirnos la palabra, que se pudiera reproducir, ahí está, contenido falsificado o contenido de otras plataformas. Algo parecido a lo que pasaba, mejor dicho, con la PlayStation, cuando se hablaba de compré una PlayStation chipeada. El chipeo tenía que ver con eso, permitir que se pudiera poner en la PlayStation, en la consola, que se pudiera poner un videojuego que no era original. Ese chipeo era una ilusión de dominio tecnológica. Y lo que hacía PC Box también lo era. En este caso la resolución fue un poco controversial porque lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos hablando de un supuesto en el cual existía normativa comunitaria, ergo la justicia italiana tuvo que ir en consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como dije, lo que determinó fue lo siguiente. Dijo, yo no voy a castigar a PC Box por la modificación de las consolas para que permitan reproducir contenido no autorizado, pero sí lo voy a castigar por haber permitido que ese chipeo, esa modificación, permitiera contenido falsificado. ¿Sí? Es decir, lo que dicen es lo siguiente: yo no puedo hacer nada si quien compra la consola quiere, además de usarla para ver videos de PlayStation, quiere ver un DVD, pero con juegos de Nintendo, quiere hacerlo para ver un DVD. Pero sí puedo castigar si PC Box permitía que personas compraran juegos truchos y que de esa manera perjudicar el negocio de Nintendo. ¿Sí? Tuvo un criterio más que bien económico. ¿Qué es lo que perjudicaba a Nintendo? Que la persona puede usar juegos de otras consolas o que puede utilizar DVDs u otro sistema de reproducción, o la falsificación. Lo que me perjudicaba era la falsificación. ¿Sí? Ergo, se atacó, se sancionó a PC Box sobre ese tema. ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora bien, como dijimos antes, el segundo supuesto de medidas tecnológicas es aquel que habla de la información relativa a la gestión de derechos. Es lo que dijimos antes, cuando uno en un video de YouTube, por ejemplo, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, ve abajo que dice que la sociedad de gestión involucrada es tal, que el titular es tal, que el autor es tal, que hizo la música es tal, tiene por fin de que si alguien, un tercero, quisiera utilizar ese contenido, tendrá que recurrir a dichos titulares de derecho. Si alguien elude estas medidas, ya sea modificándolas, suprimiéndolas o alterándolas de alguna manera esa información, podrá ser castigado por la ley. Como dijimos, esto lo expliqué recién, la conflictividad jurídica de este tipo de medidas tecnológicas surge cuando un tercero, sabiendo de sus actos, modifica o suprime la información relativa a la gestión de los derechos del contenido en cuestión. Esto no merece más importancia porque ya lo expliqué anteriormente. Y esto que muestro acá es un ejemplo justamente de dónde se pueden encontrar estas medidas. Yo acá lo voy a marcar, por ejemplo, acá tenemos written by Rod Temperton, produced by Quincy Jones and Quincy Jones Production, from the album Thriller, released November 13, 1982, released, bla, bla, bla. Todo esto me indica quiénes algunos titulares de derecho identificados en el video Thriller de Michael Jackson. También acá abajo tenemos quién fue el director del film y cuáles fueron los productores. ¿Entendés? Podría existir otros titulares de derecho que acá no están, pero que acá hay también con quién fue dirigido. El video fue dirigido por John Landis, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos contenidos son información relativa a la correcta identificación de los titulares de derecho. No pueden ser alterados. Si son alterados, pueden ser severamente castigados por la ley. Entonces, por lo que para terminar el tema, teníamos entonces tres tipos de infracciones. El momento en el cual se intenta castigar a quien efectivamente cometió infracciones, es una infracción directa. Cuando a quien se castiga es al intermediario, ¿sí? Y cuando quien se castiga es a quien intenta eludir una medida tecnológica que tenga por fin la protección de este derecho. Eso es lo fundamental que tienen que saber cuando se habla de medidas de observancia dentro de la propiedad intelectual. Espero que les haya servido este taller. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios o comunicarse por las redes sociales
que son @propiedad.intelectualuva o en Facebook también @propiedadintelectualuva. Espero que haya servido y los esperamos en el siguiente episodio o en el siguiente taller de formación relativo a propiedad intelectual en Internet. Los saludo y que tengan buen día.